Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en compañía de doña Rocío Aguilar, la jerarca de la SUPEN, con quien vamos a hablar acerca de un tema que estoy seguro es de muchísimo interés para todos. Doña Rocío, muchas gracias por permitirnos estar en su oficina unos minutos. Muchísimas gracias por permitirnos a nosotros conversar de un tema que creemos que es de gran importancia para el país y que es precisamente el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. Doña Rocío, hace unos días en teletica.com leí una nota en la cual SUPEN decía que quería convocar a un gran debate nacional en el tema del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante, en primer lugar, buscarle una solución a una problemática que tenemos hoy y que en el futuro será todavía más grave, que es el cómo cubrimos a las personas con una pensión digna o una pensión mínima en su vejez. ¿Y por qué ese es un tema importante? Porque hoy día ya estamos viendo que la cobertura del Sistema Nacional de Pensiones no es suficiente. Hay un porcentaje elevado de población adulta mayor que no tiene una pensión. Y esto no es un problema que se va a quedar ahí, sino que se va a profundizar en los siguientes años, por una sencilla razón, que es una razón de carácter demográfico. Hoy día la población en el mundo, no solo en Costa Rica, en su mayoría está viviendo más años y hay una caída importante de la natalidad. Entonces los sistemas de pensiones que están diseñados a partir de las remuneraciones del mercado, digamos, laboral, formal, no van a ser suficientes para poder cubrir, digamos, esa brecha que se nos va a generar. Cuando el sistema de pensiones costarricenses, IBM, nació allá por los años 40, la edad de pensión se definió en 65 años. Costa Rica siempre ha tenido la edad de pensión en 65. En algunas etapas se ha generado la posibilidad de una pensión anticipada, pero la edad nunca se modificó. Y este sistema nace considerando que posiblemente en ese momento habían 30 trabajadores activos por cada pensionado. Hoy día estamos en el orden de 6 trabajadores activos y de aquí al año 50, 2 o 1 trabajador activo por pensionado. O sea, es inviable pensar en la posibilidad de que el diseño que realizamos allá por los años 40 del siglo pasado se mantenga. Entonces, el cambio demográfico yo diría que es el que apunta a la necesidad de pensar en un rediseño. Costa Rica tiene fortalezas en materia de pensiones. Aparte del régimen de IBM, en los años 70 también nace el régimen no contributivo de pensiones que buscaba fundamentalmente darle cobertura a las personas en vejez y en pobreza. Bueno, ese régimen, si bien tenía objetivos muy, claros, no tenía un financiamiento lo suficientemente potente para lograr sostenerlo. Ese financiamiento o esa ausencia de financiamiento hace que hoy día usted o yo posiblemente al gerente de la caja hablar de que tienen una presa de unas 30,000 solicitudes de personas que no logran llegar a esa pensión mínima del régimen no contributivo porque no hay financiamiento suficiente. Porque al igual que el sistema básico, es un sistema que depende de alguna forma de las planillas. Recuerde que son los temas de FODESAF, etcétera, la fuente de financiamiento. Y el país siguió siempre buscando, entonces ahí buscaba resolver cobertura, no lo logró, ya lo vemos. Ya estamos claros que no lo logró y que si no hacemos un cambio no se va a lograr hacia adelante. El tercer elemento es que dada la problema de sostenibilidad
que tenía digamos, la caja, y que lo tenía básicamente por diferentes razones, porque había generado pensiones quizás mayores a un cierto grupo de lo que se estaba contribuyendo, más o menos la mitad de las pensiones que da el régimen de IBM, digamos, no corresponden a los aportes, sino que incluso digamos, recibe la persona un monto mayor, así como hay personas que reciben un monto menor que lo que aportan, pero eso tiene que ver con la solidaridad del sistema. Entonces, ante esa problemática, a inicios de este siglo, nace el ROP como un régimen de pensión complementaria. El ROP no es una pensión por misma o por sí mismo solita, es una parte intrínseca del monto de la pensión. Entonces las personas tienen la pensión de la caja, que es una pensión que requiere de ajustes hacia adelante, porque la cantidad de recursos que tiene IBM para poder pagar sus pensiones en el futuro no es suficiente. Hoy día, con la reforma del año que entró a regir este año, cambió un poco la relación, pero por cada 2 colones que pagaba, digamos, de pensión, solo tenía 1 colón para pagarlo. Entonces ahí se va a ir generando año con año un mayor déficit. Así que el ROP de alguna forma venía a hacer digamos, un balance para que la caja pudiera seguir haciendo sus reformas y que de forma complementaria los trabajadores recibieran esa pensión. Bueno, de nuevo, ¿cómo está constituido el ROP? Es a partir de del trabajo formal de los asalariados. Y tenemos además un conjunto de trabajadores que vienen cotizando a lo largo de algunos años, pero que no llegan a tener un número mínimo de cuotas, que son además personas que tampoco reciben una contraprestación por eso. Entonces, ante una realidad demográfica, ante un cambio en los mercados laborales, no solo estamos hablando de la informalidad, que por cierto está documentado que se acentuó cuando la caja utilizó como instrumento de ajuste el aumento en las cuotas, que es una cuota tripartita del Estado, del trabajador y del empleador. Entonces, seguir únicamente con esa clase de ajustes lo que hace es que fomenta, digamos, de alguna manera la informalidad y hace más serio el problema. Pero no solo tenemos esa transformación, hay una transformación muy importante en los mercados laborales en el mundo. Tenemos, obviamente, producto de la tecnología, inteligencia artificial, de incluso formas de vida, los nómadas digitales, la pregunta es ¿dónde cotizan, verdad? ¿En cuál de todos los regímenes? Entonces hay una transformación importante que hace que en el futuro prácticamente sea inviable pensar en un diseño del sistema únicamente anclado al trabajo formal o a las planillas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Entendemos que existe el problema, entendemos adicionalmente que en esta materia es difícil llegar a acuerdos. No solo es el caso de Costa Rica, los países en general, llegar a un acuerdo en materia de pensiones no les resulta fácil, porque en realidad el costo de esas decisiones se ve muchas veces en el corto plazo y nadie quiere correr con esos costos. Se lo pasamos al siguiente que viene, al siguiente gobierno, y así vamos posponiendo durante muchos años, a pesar de que la caja lleva adelante lo que son las famosas mesas de diálogo. Al final del día no encontramos o no hemos encontrado una solución que nos vaya a decir cómo le garantizamos a los costarricenses que al llegar a la vejez van a tener una pensión digna. Ese es el reto. Ahora, no es, lo digo, no es que la SUPEN tenga una fórmula mágica. Lo que queremos es, señores, esta es la situación. Pongámonos de acuerdo si efectivamente hay un cambio demográfico, que por dicha la demografía ¿cómo se llama? Son cálculos bastante precisos. Una vez que nos ponemos de acuerdo de cuál es la situación, diversos sectores
vamos a buscar cuáles son las medidas que habrá que tomar para llegar a ese momento. ¿Qué tan urgente es ese diálogo para encontrar una solución? De 1 a 10, yo sé que las calificaciones a veces son un poco complicadas, pero de 1 a 10, ¿qué tan urgente? Dado que usted usa el que las calificaciones son complicadas de 1 a 10, usted me permitiría decirle que más o menos yo lo ubicaría en 11. ¿Por qué en 11? Porque efectivamente, como dije, ya digamos, la realidad demográfica la tenemos encima. Es más, la tasa de natalidad incluso ha sido menor que la que estaba proyectada. Ya esto es un tema que creo que para todos es conocido. Algunos nos acordamos de nuestros abuelos, bisabuelos, y hoy nos damos cuenta que qué jóvenes que murieron, y posiblemente yo era la edad ya de la bisabuela de la que recuerdo, bueno, o ella era más joven todavía de lo que yo creo que era. Entonces, gracias a ese sistema de salud, estamos viviendo más años. Entonces, tenemos esa brecha. Esa brecha no la vamos a cambiar ya. No vamos a decir, bueno, todos vamos a tener más chiquitos, ¿no? Ya usted ha visto, y salió ayer también un poco de esa información, donde la gente ya no quiere tener ni la cantidad de hijos que tenía en el pasado, o quizás ya algunos están pensando que no van a tener hijos. Bueno, eso hace que en algún momento toda esta población, más otra que ya tenemos, vaya a llegar a la edad de la vejez. Se está preparando, tienen toda la posibilidad de prepararse, porque podría uno decir, bueno, no, que cada quien se la arregle, pero no es así. Normalmente todos estos son temas que se posponen, algunos aún teniendo la posibilidad de generar ahorros, pero una gran mayoría no tiene la posibilidad de generar esos ahorros. ¿Las medidas podrían posponerse 10 años más? Vamos a ver. Uno de lo que debería definir es cómo lo va a hacer y después en qué periodo se implementa. La menos dolorosa para la gente. Vamos a ver, la menos dolorosa, vamos a ver, lo más doloroso para la gente, y me parece para nosotros como sociedad, es que las personas lleguen a la vejez y no tengan un ingreso digno. Ahí hay un buen porcentaje de la pobreza que tiene Costa Rica. Yo creo que todos debemos tener claros si vamos a cerrarle los ojos a ese problema y vamos a hacer lo mismo que se ha hecho en el pasado. Bueno, cerramos los ojos y otro más adelante lo resuelva. El precio de posponer la decisión cada vez va a ser mayor. No es que lo va a hacer más sencillo, lo va a agudizar. ¿Puedo decir entonces que hay una relación directamente proporcional entre el tiempo que se demora en tomar la decisión y el dolor que se va a sentir? Vamos a ver, si yo esta discusión no la tengo hoy y me espero al año 40, ¿verdad? Ya ahí en ese momento ni siquiera la reserva actuarial de la caja, o la reserva, digamos, de la caja, perdón, va a estar disponible. En resumen, entre más rápido, mejor. Entre más rápido, mejor. Entre más lo posponemos, mucho más doloroso va a ser. Ahora bien, usted lo señalaba hace un rato, pero lo retomo. Esta es una decisión de la cual la gente rehuye con mucha facilidad, por distintas razones, pero se rehuye de discutir este tema. Sí, normalmente, y le voy a decir, como lo hemos visto de la experiencia internacional, esto no es un caso solo de Costa Rica. Es más, en algunos países, incluso reconociendo el problema, se toman decisiones en la dirección correcta, en la dirección equivocada, perdón. El caso de Perú. Perú, con un sistema similar al del ROP, tomó la decisión de que iba a devolver anticipadamente el ROP durante la pandemia. Pero iba a ser solo un porcentaje. Van por el quinto retiro. O sea, el ROP se perdió, el ROP de Perú o se equivalente. Entonces, para los efectos, y cuando la gente llegue a la vejez, ¿cuál va a ser entonces el ingreso disponible que tengan? Esto se vale si usted le dice a las personas,
mire, yo se lo voy a devolver, pero ya le aseguré una pensión hacia adelante. Pero hoy día ni siquiera tenemos una pensión para una cantidad importante de costarricenses. Entonces, ese es el panorama. Entonces, aquí hay varios caminos. Uno puede seguir el clásico de no voy a hacer nada y dejo el problema para adelante. Bueno, eso no Ya es una opción a estas alturas. Bueno, no, por eso, pero es que la hemos tomado en el pasado en varios campos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cosas que son urgentes y que posponemos? Que cuando ya llegamos, digamos, con el agua al cuello, el costo es mayor de esa decisión. El segundo es, bueno, ya reconocemos el problema. Queremos como país, porque así lo dice la Constitución, una cobertura universal. O sea, no es que a Supen se le ocurrió una cobertura universal. Nuestra Constitución política menciona digamos, la universalización de las pensiones. Entonces, el punto aquí es, bueno, vamos a cerrar los ojos ante lo que dice la Constitución y de nuevo el problema agravándose hacia adelante. ¿Por qué no aprovechamos, digamos, lo que ya el país ha hecho? Tenemos un régimen básico, bueno, tenemos varios regímenes básicos, digamos, de importancia. Obviamente el número uno, el de IBM. Por otro lado tenemos el del Magisterio Nacional y el otro, el del Poder Judicial. Bueno, ahí hay posibilidad de que subsistan los tres, pero de manera equitativa, que los aportes que hace el Estado como tal, ¿verdad?, como patrono, sean iguales para todos. Doña Rocío, en otros países ya se ha pasado por esto, ha habido un envejecimiento de la población y muchos países, sobre todo en Europa, adoptaron subir la edad, me parece que a los 67 años. Sí, esa ha sido una de las medidas. ¿Esta es una medida que podría ser buena para nuestro caso? Vamos a ver, yo no quisiera hablar de las soluciones todavía. Entendamos el problema y veamos entonces el abanico, ¿verdad? Ya dijimos, bueno, si no hacemos nada, el problema va a ser mayor. Si no lo resolvemos o nos lo ponemos ahora como tarea, va a ser más costoso hacia adelante. Entonces, usemos ya lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Un régimen en IBM, los básicos, que lo que me parece ahí cabe hacer es que los aportes sean iguales, ¿verdad? Y ojalá los beneficios iguales y que no le demos a unos, donde está aportando el Estado como patrono, mayores beneficios que a otros. Eso me parece que es un tema que se puede discutir. ¿Qué más se puede discutir sobre eso? Dado que es una realidad que no se puede seguir financiando únicamente a través de los aportes tripartitos que hoy día tenemos, entonces pensemos si el aporte del Estado debería ser igual para todos en el sentido de que el Estado hoy aporta, no importa si la persona, digamos, un porcentaje, no importa el salario de la persona, o deberíamos reorientar una parte importante del aporte del Estado a los salarios más bajos. ¿Cómo también incentivamos el que la gente aporte a la seguridad social? Hoy día, para los salarios, sobre todo más bajos, el porcentaje de aporte representa mucho respecto a su ingreso. O sea, no es lo mismo, digamos, la cuota que se paga a la caja para salarios muy altos que ese porcentaje para personas que tienen un ingreso muy bajo y hace que entonces su ingreso disponible sea mucho menor. Bueno, creo que ahí se podrían generar también algunos mecanismos y algunas soluciones. ¿Cómo hacemos para que aquellos trabajadores que son por periodos, que no están todo el año laborando, que tienen una baja densidad de cotización, no se desencanten porque creen que no van a llegar a esas 180 cuotas mínimas, sino que de alguna forma se les pueda reconocer ese aporte? Sí, efectivamente, la esperanza de vida
va a ser cada vez mayor, como lo hemos visto. Y desde que se hace el sistema a la fecha, vivimos por lo menos 30 años más. Entonces la pregunta es si efectivamente la edad de 65 años es una edad, digamos, que refleja un determinado equilibrio entre los años que yo estoy trabajando y los años en que voy a recibir la pensión. En algunos lugares, lejos de definir una única, digamos, una edad hoy, lo que se hace es que se asocia a la esperanza de vida y entonces se va modificando en el tiempo. Nuestra esperanza es alta. Y la otra es que se pueda generar, digamos, esas decisiones a tiempo y no hacerlo, digamos, en último momento. Entonces se les tiene que aplicar prácticamente a todos, no importa lo cerca que están de una pensión. Si uno toma esas decisiones para personas que hoy tienen 30 años todavía, o 30 años de edad y por supuesto van a tener 30 años o más de trabajo, no es tan pesado como si se toma para la gente que está muy cerca de la pensión. O sea, aumentar la edad como opción. Como opción. Aumentar la edad, pero que solo afectaría a quienes hoy en día les falta muchísimo camino por recorrer. Les queda más camino que no los que están a 18 meses o 24 meses. Bueno, por ejemplo, pero lo importante es, sí, el sector laboral, sindical, empresarial, la misma Caja del Seguro Social y la academia, etcétera, todos podemos buscarle una solución que compartamos. Pero esas soluciones... Para hacer que al llegar esos proyectos donde tienen que llegar, que es a cuestemoras, ¿verdad? Efectivamente, ya en ese momento todos nos hayamos puesto de acuerdo de qué puede ser alternativas posibles. Cuando hablo del financiamiento, y ese es un tema que no podemos dejar de lado, por ejemplo, hemos identificado, esto requiere recursos. Esto no es simplemente tener uno el anhelo de que todos a los 65 o determinados años tengan un ingreso, ya sea porque contribuyeron a un sistema, porque tienen una pensión complementaria, sino porque ante la ausencia de eso tienen la posibilidad de tener un ingreso que los saque de pobreza. Esa es lo que buscamos. Entonces, esto hay que financiarlo. ¿Cómo? Y ahí empezamos con tenemos un régimen que son las pensiones con cargo al presupuesto. Ya en los 90s el país había tomado la decisión de cerrar un sistema de pensiones que era muy generoso, ¿verdad? Entonces, ese sistema de pensiones todavía está pensionando a una serie de trabajadores, pero cada vez van a ir, digamos, requiriéndose un menor nivel de gasto. Bueno, ahí podrá quedar un espacio en el presupuesto. Segundo, pero no alcanza. O sea, no alcanza, no. Habría plata, pero no. No alcanza. Para todo eso. No alcanza. Bueno, y depende al final qué es lo que vamos a querer y para cuándo. ¿Para cuándo queremos tener la solución? Si es para mañana, habría que buscar todavía una mayor cantidad de fondos. Si es prepararnos para irla construyendo a lo largo de los siguientes años, pues bueno. Otras fuentes de financiamiento que hemos identificado es la contribución que todavía recibe el Banco Popular, ¿verdad? Que es todos los meses de las planillas, y que tuvo mucho sentido en la formación del Banco Popular, pero ya es una entidad que está, digamos, capitalizada y que no requiere necesariamente de ese aporte para su subsistencia. Lo estamos requiriendo en otro lado, que es precisamente en el sistema de pensiones. Así que, digamos, ahí podemos identificar pero no otra alcanzaría fuente. Tampoco, ¿eh? Tampoco alcanza. Se ocupa más plata. ¿De dónde saldría esa más plata? Hay que irlo construyendo. Primero identifiquemos cuál es vía relocalización, ¿verdad? O reubicación, o ya cuotas que hoy día se pagan se pueden reconducir, como sería el caso del Banco Popular. Bueno, y ahí hemos identificado algunas. Impuestos es una fuente. La otra
que es importante, antes de hablar de la siguiente fuente que voy a mencionar, tiene que ver con la morosidad. Y no solo la morosidad del sector patronal, sino del mismo Estado. El Estado tiene una deuda importante hacia IBM. Y no estoy tocando el tema de salud, ¿verdad? Que ya también hay una deuda importante, sino en el mismo sistema de pensiones. Y entonces, aún poniendo al día toda la morosidad que tiene, reconduciendo, haciendo otros ajustes paramétricos, que podría ser no la edad, sino el número de cuotas, o la historia salarial que yo compute para efectos del cálculo de la pensión, bueno, todavía es posible que haga falta. Entonces ahí creo, en mi opinión, que una fuente de financiamiento va a pasar por el presupuesto de la República. Y el presupuesto de la República tiene como principal fuente, aparte de lo que pueda ser el endeudamiento, los impuestos. Y en esta materia uno podría pensar si es impuestos de renta o IVA o alguno otro de estos, y nos parece que donde hay espacio, porque cuando uno compara a Costa Rica con los otros países, incluso de la región, el IVA en Costa Rica, la tasa del IVA en Costa Rica es una tasa muchísimo menor. Entonces podría ser que uno empiece a sustituir las cargas, las cotizaciones, ¿verdad? Y usando más impuestos, de tal forma que no se siga incentivando la informalidad y que se vaya estableciendo la fuente de financiación. Un poco el IVA. Habría que determinar de nuevo qué es lo que yo quiero. Si yo quiero, voy a ponerle el ejemplo absurdo, yo quiero que la gente se pensione a los 40, ¿verdad? Y posiblemente necesito un ajuste mayor. Si yo quiero que la gente se pensione con muy pocas cuotas, pues requiero un ajuste mayor. En otros países se ha utilizado algo similar como el IVA. Vamos a ver, el tema de presupuesto se está haciendo cada vez más importante en los sistemas de pensión, porque de nuevo volvemos a lo que hablamos. El cambio demográfico, las transformaciones del mercado laboral hacen inviable, digamos, sostener un sistema de pensiones. Y no pensemos incluso en una pensión para todos. El sistema actual, digamos que no vamos a hacer nada por la cobertura. Y nos vamos a quedar con el sistema actual. El sistema actual, si no se hacen ajustes, alcanza para llegar al año 40, 44. ¿Verdad? No pensemos en ningún otro cambio. Digamos, nos vamos a quedar quietos, todos viendo pasar el tiempo, viendo cómo los costarricenses viven más, cómo hay menores nacimientos, cómo crece la informalidad. Bueno, esa situación nos va a permitir llegar más o menos al año 40, más allá de los 40. Queremos eso para la sociedad, nos sentimos satisfechos con eso. Entonces, ¿cómo lograr una solución que no es una solución mágica? Las soluciones para resolver esos problemas, en primer lugar, requieren de un acuerdo nacional. Si no hay un acuerdo, lo que vamos a encontrar es el veto a cualquier proyecto que llegue a la Asamblea y nos quedamos discutiendo y archivando a lo largo el proyecto. Para resumir esa parte nada más, doña Rocío, por si alguna persona tal vez se ha confundido, estas propuestas serían sobre todo para meter a todos en la fotografía, por decirlo de alguna manera, que nadie se quede afuera de la foto. Para no dejar a nadie afuera, número uno. Pero digamos aún, si no lográramos, digamos, si ese no fuera la aspiración, el sistema hoy día el cambio. Requiere del cambio. ¿Por qué? Porque número uno... Para los que están en la foto hoy. Para todos los que estamos en la foto hoy, el sistema, o sea, tiene un problema de sostenibilidad. Y lo tiene por el diseño en que nacieron todos los sistemas de pensión. Los sistemas de pensión nacieron en el mundo cuando la población, ¿verdad? Cuando teníamos un bono demográfico, cuando
había menos años de vida y más nacimientos. Así nacen los sistemas de pensión y han sido muy exitosos, pero el mundo cambió. Entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr eso? Poder lograr no solo preservar lo que hoy día existe, que es necesario, ¿verdad? Preservar lo que hoy día existe, sino cumplir con el mandato constitucional de la universalización. 2 preguntas nada más adicionales. ¿Cómo va a ser este proceso de consulta? ¿Va a ser un foro? ¿Cuál es la idea? Nosotros lo que hicimos, ¿verdad? En primer lugar, fue, voy a usar la palabra, un seminario en donde participaron desde la perspectiva de lo que estaba pasando en el mundo, un representante de la OCDE que dijo, mire, esta es la situación en el mundo, en los sistemas de pensiones, y esto es lo que se está haciendo, y el por qué se está haciendo, y obviamente en el por qué se está haciendo ya los tocamos, cambio demográfico, mercados laborales, entre otros. En segundo lugar, también participó don Miguel Ángel Rodríguez, que es, digamos, en buena medida el padre de la Ley de Protección al Trabajador, a partir de el proceso de concertación nacional. Entonces, don Miguel Ángel nos habló no solo del proceso de concertación nacional, sino momentos históricos de este país, quizás más pequeño y más aldeano, donde tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y ahí, pues obviamente, desde el Pacto de Concordia y posteriormente, pues nos hizo todo un recorrido por otros momentos de la historia. Costa Rica ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo en temas que eran tremendamente complicados. Entonces fue una reflexión importante. Don Rodrigo Arias habló de la parte, digamos, política y del proyecto que está, de hecho, en el Congreso, que es una pensión básica universal. Posteriormente también hizo una reflexión el sector empresarial a través de UCAEP, digamos, representando al sector empresarial, hablando ya de los aportes que hace el sector empresarial, digamos, al sistema de la seguridad social en general y en particular a pensiones, y cómo de los inicios de un aporte tripartito que era igual, 2,5, 2,5 y 2,5, ahí fue moviéndose y el Estado contribuyendo más y cargando hacia empresa y trabajador. Y por supuesto el compromiso también de identificar, buscar un diálogo y soluciones. También contamos con la participación de don Lenín Hernández por parte de los trabajadores, que mostró una fotografía que realmente es crítica en el sentido donde vimos con números esto de lo que le estoy hablando, de las personas en vejez sin una pensión, de las diferencias abismales también de los temas de género, pensiones para hombres, pensiones para mujeres, del régimen no contributivo, y yo creo que nos hizo, digamos, ahí una buena reflexión sobre el tema. Participó por parte de la Caja don Jaime Barrantes, quien ha hablado también de las rutas que ha seguido la Caja. Eso en el seminario. En el seminario, y terminamos, me parece, si no me brinque a alguien, con la experiencia internacional, que es Uruguay, que recientemente, digamos, hizo un pacto previsional y lograron un acuerdo nacional para reformar el sistema de pensiones y lograr lo que todo sistema debería tener, que sea suficiente, que sea sostenible y que tenga una plena cobertura. Eso es lo que hicimos. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Estamos convocando entonces a representantes de todos estos grupos que he mencionado y todos aquellos que se quieran sumar para que a partir de los diagnósticos que ya hay, no nos pongamos a hacer más diagnósticos, ¿verdad? Hay suficiente material, podamos entonces identificar alternativas de solución.
en diferentes campos, beneficios, financiamiento, por mencionar algunas. Ahí está una nota técnica que ya se puso también a disposición del público, y se definió un plazo que concluye en febrero. En la cuarta fase, que va a ser en el mes de febrero, lo que ya debería es todo este repaso diagnóstico, digamos, conjunto de cosas que creemos que son necesarias y que las requerimos como país, definir cómo se pueden resolver. Con la visión de todos, no es la visión de la SUPEN, no es decir, bueno, es que como ha salido recientemente, es que lo que se habla es de subir cuotas, de subir la edad, no, es buscarle digamos, una solución seria, entendiendo que su proceso de ejecución y de implementación pues va a tomar varios años, no la discusión de los proyectos, sino la entrada en vigencia. O sea, si yo lo que estoy pensando es en cambiar el número de cuotas que voy a considerar para la pensión, bueno, cuándo lo haría, cómo llegaría a contar con los recursos para financiar el financiamiento, que es importante, esa pensión general, y cómo además IBM, con independencia de esta pensión universal, resuelve y toma decisiones oportunamente para que ese tercer momento, que es como se le conoce, no nos tome tan cerca en el tiempo. Es importantísimo para esto tener información, y una información que es relevante es el estudio actuarial de la Caja. La Caja está obligada a hacer, creo que es cada 3 años, un estudio actuarial. Bueno, el año 18 fue el último. Y ese estudio actuarial debería darnos más luces respecto a cuál fue el impacto, sobre todo de la pandemia. La pandemia ocurrió después del estudio actuarial. No tenemos esa foto. Esa foto no está, la Caja la ha pospuesto a la foto. La última noticia, no sé si es en mayo o junio, aquí muy cerca, ya, pero no será en junio ya, ¿verdad?, que tengamos la foto, que nos va a decir esos momentos, que es el último, cuando la Caja agota las reservas o cuando empieza, digamos, a utilizar los intereses, etcétera, cuándo van a ocurrir. Cuanto más cerca estén en esos momentos, menos tiempo tenemos para buscar las soluciones. Pensiones, adicionalmente, uno de los riesgos fiscales más importantes para el Estado. Doña Rocío, una última consulta, y perdón que la lleve a un campo tan árido y tan poco técnico como es la política electoral, pero ¿no le parece que un tema como este debería tener más protagonismo cuando se escuchan los debates de los candidatos y candidatas presidenciales? Bueno, yo creo que no es árido esto, lo que usted está mencionando. No, el campo político electoral. Vamos a ver, creo que lo podríamos ver más bien el vaso medio lleno. Tener definidas las líneas de acción cerca de lo que puede ser estos debates, me parece va a ser importante. Claro, me parece que podría tener un protagonismo. O sea, yo esperaría no tener que llegar hasta ese momento y que la solución la podemos encontrar antes. Es que la solución estaría, si los plazos se plantean para febrero, estaría casi un año antes de una elección en primera ronda. Me parece que podría ser un muy buen insumo para tener ahí ya escuchar con mucho mejor timing, o lo planteo de esa forma. Me parece que sería un muy buen momento para discutir ahí sí las soluciones concretas. Bueno, yo creo que hay varios retos que el país tiene. Y obviamente aquí estamos hablando del tema de pensiones. Esto no está en lo absoluto tocando nada el tema de salud, que cada vez también es un tema más complejo, pero hay áreas, por ejemplo, como educación, que uno querría
que haya, ojalá, un grupo. Ah, no, hay muchos temas. Pero si digamos, usted me da una educación, calificación de 11 yo a este tema, educación, yo le pondría como 13. bueno, Porque al fin y al cabo, la educación tiene que ver con la formación de ese recurso humano que las transformaciones que estamos viviendo van a requerir. O sea, vamos a tener menos personas soportando más pensionados. Bueno, requerimos que esta gente sea mucho más productiva, si lo queremos ver así, y esto pasa por el tema de educación. Pero bueno, educación no es nuestro tema. Lo que le quiero decir es que yo querría, y mi aspiración sería, que con un esquema similar, que es ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a poner de acuerdo, que al fin del día de esto se trata, logremos ojalá como país entrarle a temas que realmente hemos dejado de lado. Nos hemos quedado en el corto plazo en las discusiones de hoy y no estamos para nada usando la luz larga, como diría el Estado de la Nación. doña Rocío, muchas gracias por regalarnos unos minutos de su apretada agenda para hablar de este tema. Encantada, muchísimas en gracias, lo Rodolfo. tocamos, yo creo, y aún así nos faltó tiempo. Muchas Como gracias. le falta a todas las decisiones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una próxima entrega.